El Talón de Hierro. Bienvenidos. Hoy hablaremos de una figura fundamental de la historia de las revoluciones y la lucha contra la esclavitud, Toussaint Louverture. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros, la doctora en filosofía, Adriana Arpini. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte nuevamente en el Talón de Hierro y que podamos ahora hablar de una figura tan importante, ¿no?, para la historia. Para entrar un poco en contexto, ¿cómo era la sociedad, digamos, de la que emerge el Haití de Toussaint Louverture? ¿Cómo llega él a convertirse en un conductor de los hombres tan importante en su isla? ¿Cómo era aquella sociedad antillana? Y de alguna forma, ¿cómo podemos imaginarnos lo que a lo mejor muchos hemos conocido simplemente por la literatura, por las novelas, por Carpentier, ¿no?, El siglo de las luces? Desde tu indagación, ¿cómo era ese tejido social que estaba debajo de aquella historia tan apasionante de la Revolución Haitiana? Sí, es bien interesante esa historia. Tiene que ver con la historia del colonialismo y la colonialidad en América Latina, ¿no? Desde que Colón desembarca en el Caribe, ¿cierto?, precisamente en esa isla que sabemos que estaba habitada por indios arawak, taínos, ¿no? A partir del desembarco pasa a llamarse La Española, que es la isla que nosotros hoy conocemos como Isla de Santo Domingo, donde están dos repúblicas, la República Dominicana y la República de Haití. Los españoles adueñaron de la isla, pero habían en ese momento muchos aventureros, bucaneros se los llamaba, y filibusteros, ¿cierto? Los bucaneros en particular vivían de la caza de animales salvajes para el comercio de las pieles, y tenían como lugar de paso, digamos, y también para refugiarse, digamos, en el mar Caribe, las costas occidentales de la Española, y eran fundamentalmente de origen francés. Lo mismo que los filibusteros, ¿cierto?, que se dedicaban, eran los piratas del Caribe, que se dedicaban a entorpecer el tráfico marítimo de los españoles. Y también usaban como lugar de refugio la parte occidental de la isla, que además es una parte muy accidentada. Las costas son muy accidentadas y hay muchos lugares, digamos así, en donde pueden refugiarse los barcos. De modo tal que para fines del siglo XVII, en el 1678, si no recuerdo mal, Francia reclama a España esa parte de la isla porque había sido ocupada y habitada por franceses que se dedicaban a estas cosas que te comento. Pero muy pronto ellos se dieron cuenta de que esas tierras eran muy buenas, muy aptas para el cultivo de la caña de azúcar y para el cultivo de frutos tropicales, ¿no? Que tenían muy buena venta en Europa, en toda Europa y por supuesto en Francia. Además, esa parte de la isla era muy boscosa, tenía bosques de árboles de maderas semipreciosas, como se dicen, como la caoba y el ébano, que eran muy apreciadas para hacer muebles muy finos, con incrustaciones, ¿no?, muebles de caoba con incrustaciones de ébano y esas cosas. De manera que esto interesaba mucho, el comercio de estos productos interesaba mucho a los franceses y reclamaron de España esa parte de la isla. Y por el Tratado de Ritwik, España le entregó esa parte de la isla que España no había llegado a ocupar en ese momento. Había ocupado las costas orientales, es decir, las que daban al océano. La sociedad que se fue constituyendo a partir de
del cultivo de la caña de azúcar y de los frutos tropicales, fue una sociedad basada en el sistema de plantación. El sistema de plantación es un sistema que funciona a base de mano de obra esclava. Así que para fines del siglo XVII y principios del XVIII había una población de negros esclavos muy alta, más de 300.000 habitantes, y solamente 12.000 eran blancos, entre blancos y mulatos libres, ¿no? Esa era una sociedad basada en la producción de frutos propios del Caribe, especialmente de caña de azúcar, de la producción de azúcar mascabada, para el consumo, para la venta en el comercio. O sea, se da esta contradicción, si se quiere, que es que mientras la producción del azúcar se hacía sobre la base de mano de obra esclava, ¿cierto?, que era un sistema de producción esclavista, sin embargo el producto de esa producción se vendía en el mercado a muy buen precio. También se vendían en el mercado los esclavos, Claro. ¿no? Al principio de la colonización, las costas de África fueron mayormente recorridas por los portugueses, pero cuando los ingleses y los franceses empiezan a ver la oportunidad de hacer buenos negocios con el tráfico de esclavos, también se dedican a recorrer las costas del África para extraer, digamos, esclavos de esas regiones, a cambio de algunas cosas que ellos podían llevar como armas o telas de algodón, en fin, ese tipo de cosas. Se armó un sistema comercial muy provechoso para quienes estaban en eso, porque salían los barcos de Inglaterra o de Francia con telas y armas, iban a las costas de África y llenaban los barcos con la gente, ¿cierto?, con los esclavos. Eran barcos especialmente preparados para el tráfico de esclavos, donde estaba milimétricamente planeado cuántas personas podían entrar para hacer el viaje y llegar a las costas del Caribe, donde eran vendidos estos esclavos. Eran considerados bienes muebles, ¿no? Se compraban y se vendían en el mercado, cotizaban en la bolsa los esclavos, lo mismo que otras cosas, ¿no? Y ahí eran esos mismos barcos cargados con azúcar principalmente y con todos los demás frutos tropicales y las maderas semipreciosas, y volvían a Francia o a Inglaterra. Entonces era un triángulo en donde ninguno perdía, excepto los esclavos. Claro. ¿No? Y en ese mundo va a emerger un proceso... Bueno, en Haití la sociedad estaba para el siglo XVII, para fines del siglo XVII, estaba bastante conflictuada, ¿no? Porque algunos hacendados que habían logrado hacer buenas riquezas, digamos, y tenían bastante establecido sus relaciones comerciales, querían obtener cierta autonomía respecto de Francia. Claro. Algunos libertos que también habían conseguido tener sus pequeñas haciendas e incluso algún número de esclavos, también querían tener cierta independencia, ser más o menos autónomos respecto de Francia, ¿no? Tenían alguna disconformidad, pero en general de lo que se trataba era de un sistema colonial esclavista, fuertemente esclavista, ¿no? Hubieron muchas formas de resistencia pasiva, podríamos decir, ¿no?, por parte de los esclavos. Bueno, las cimarronadas eran las formas más conocidas de evasión de los esclavos, ¿no? Era cuando cimarrón quiere decir sin dueño. Entonces, cuando un esclavo lograba escaparse de la hacienda, irse a las zonas altas de Haití, las zonas montañosas y más boscosas de Haití, ahí organizaban la vida cotidiana en los quilombos
que eran una suerte de sociedades más o menos improvisadas, donde trabajaban en base a la solidaridad, ¿no? Respecto de la obtención de los productos para la supervivencia y también respecto de la protección, porque evidentemente eran perseguidos, porque eran un bien, es decir, perder un esclavo para un hacendado era perder un bien, algo que le había costado dinero, ¿no? Pero también habían otras formas, como por ejemplo hacerse repetir reiteradamente una orden pretendiendo que no se entendía, o perder las herramientas de trabajo, o no reaccionar rápidamente ante un peligro, en fin, todas esas formas de resistencia pasiva existían en las haciendas, en las plantaciones. Y por supuesto, formas de comunicación a través de los tambores, del tam-tam, del famoso tam-tam, que es tan reconocido, digamos, por los poetas negros, ¿no? Los ritmos del tambor y a través de los bailes también, los días que podían tener algún descanso y alguna fiesta. Ahora es muy estudiado, o por lo menos forma parte de los contenidos generales en las escuelas, la historia general de la Revolución Francesa, la independencia americana, pero por ahí hay un desconocimiento de cómo va a impactar esos procesos justamente en colonias como, bueno, en ese momento Santo Domingo, después Haití. Claro. ¿Cómo llega la Revolución Francesa a Haití? Bien. Hay que ver la historia, yo creo, de diferentes maneras, ¿no? Bien. La forma tradicional de contar la historia es cómo las revoluciones que se van dando en Europa o en Estados Unidos llegan a América. Pero resulta que en América también había movimientos de resistencia respecto del sistema colonial mismo y respecto, en particular en el caso de Haití, respecto del sistema esclavista, ¿no? Está la historia de Macandal, que es maravillosamente contada por Alejo Carpentier en ese libro que se llama El reino de este mundo. Y además que la historia de Macandal es lo que da sentido a lo que el mismo Alejo Carpentier llamó lo real maravilloso, ¿no? En el prólogo de ese libro, nos vamos un poco del tema, pero en el prólogo de ese libro, Alejo Carpentier dice que la literatura europea, francesa, inglesa, tiene grandes novelas donde suceden acontecimientos maravillosos. Pero, dice, en Haití existió un Macandal. Macandal, la historia de Macandal era un esclavo en una hacienda azucarera que en determinado momento la molienda del azúcar se hacía a fuerza de esclavos, ¿cierto? Y en esas moliendas de azúcar, Macandal se cae y pierde un brazo, ¿no? Entonces era un esclavo manco. Como era manco, ya no tenía el mismo valor que un esclavo común, que un esclavo que no estuviera manco. Entonces fue más o menos descuidado por los patrones y logra escaparse. Y la historia dice que logra escaparse y se va a la zona montañosa, donde conoce una bruja que le enseña las artes de la licantropía. Pero no solamente para transformarse en lobo, sino para transformarse en todo tipo de animal. Entonces así transformado, sobre todo en mariposas, en insectos voladores y en aves. Entonces así transformado, Macandal volvía a las haciendas y susurraba a los oídos de los negros que abandonaran al dios de los blancos, que les traía tanto sufrimiento, y que recuperaran sus dioses originales, los dioses de la otra orilla, ¿no? Y que se liberaran.
Y eso... Esto a mediados del siglo XVII, esta historia Claro. que tiene su base real, efectivamente existió Claro, eso en te iba a Macandal. preguntar, ¿tendrá que ver con también la historia del rol que juega el vudú? Totalmente, totalmente tiene que ver con eso. Entonces dice Carpentier, existió un Macandal que por la fe de sus contemporáneos pudo desatar, digamos así, la voluntad de liberarse. A mediados del siglo XVII, es decir, antes de la Revolución Francesa. Claro. ¿No? Entonces aparece ahí unos elementos que tienen que ver con... Y entonces dice Carpentier, esto es maravilloso, pero no es solo maravilloso, no es un invento, sino que es real, ¿ah? Produce efectos en la realidad. La historia de Macandal, por la fe de sus contemporáneos, ¿no? se vuelve este personaje maravilloso que va a impulsar, digamos así, va a desatar el deseo de liberarse. Y ese es el sentido de lo real maravilloso. Bueno, volviendo otra vez a la historia de Haití. Hay hay un personaje importante que es Boukman, que es un jamaiquino, es un sacerdote vudú, que llega a Haití y organiza alrededor de 1791 un grupo de negros a través de un ritual vudú, quedan juramentados para iniciar un proceso revolucionario de liberación de los esclavos, ¿no? Y ese es el origen, efectivamente, de lo que fue la revolución haitiana. Bueno, y un poco de Toussaint también, ¿no? Sí. Cuando Toussaint se entera de que existe este movimiento, él se va a unir a ese grupo. Y se va a unir porque la historia de Toussaint también es interesante. Él había nacido como esclavo ahí mismo, en Haití, en la hacienda de Breda. Su nombre originario era Toussaint de Breda, porque no tenían el apellido, tomaban el apellido del dueño de la hacienda, ¿no? Y como era muy hábil para manejar los caballos y también conocía mucho de plantas medicinales y de curación, no solo de los animales, sino también para las personas, fue impulsado por su propio dueño a que aprendiera a leer y a escribir. Es decir, que él podía leer y leyó muchos de los libros que su amo tenía en la hacienda. Y entre esos libros, algunos que eran textos en los cuales se presentaba, digamos, la idea de la abolición de la esclavitud, ¿no? Entonces, él había tenido una cierta instrucción en ese sentido, conocía textos de los jacobinos franceses, pero además cuando empieza la rebelión de Boukman, él se une a ese grupo como médico para sanar, digamos así, a los heridos de la guerra. Y recibe su instrucción militar, porque claro, cuando empiezan las revueltas de los negros, los españoles ven la oportunidad de alejar a los franceses de la isla, de expulsar a los franceses de la isla. Entonces apoyan la revuelta de los negros al principio. Entonces Toussaint Louverture va a recibir formación militar en la parte española de la isla, en Santo Domingo. Y bueno, una vez que se inicia la revuelta, Boukman muere y entonces Toussaint Louverture se erige como el conductor del grupo revolucionario, ¿no? Entonces va defendiendo, porque el Caribe, otro paréntesis para entender mejor la situación, sí. El Caribe ha sido considerado por muchos historiadores y sociólogos como una frontera imperial. ¿Qué quiere decir? Que los grandes imperios del momento se peleaban
por ocupar lugares en el Caribe, ¿no? Inglaterra, Jamaica, España, Francia, también los Países Bajos, Holanda, Alemania, todos les interesaba ocupar un lugar porque el Caribe, además de ser un lugar interesante por el tipo de productos que se podían obtener ahí, extraer de ahí, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el extractivismo colonial, además es la puerta de entrada del continente. Claro. Tanto hacia el sur como hacia el norte. Entonces es un lugar geopolíticamente estratégico para ser ocupado por las grandes potencias del momento, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver que hay problemas en la región de Haití, todos van a querer ocupar Haití. Los ingleses quieren ocupar Haití, los franceses quieren quedarse en Haití, los españoles quieren que los franceses se vayan. En fin, es una guerra imperial, digamos, ¿no? No es solo una revuelta de esclavos que buscan liberarse de la esclavitud, sino que es también una revuelta que pone en alerta a todo el sistema imperial del momento, claro, a los imperios del momento, ¿se entiende? ¿No? Sí, ellos tuvieron que hacer un poco la defensa frente a intentos de invasiones inglesas y otras, sí. Aunque con todas las diferencias que tenga, digo, pero puede ser por ahí pensado por nosotros como un recuerdo de lo que fueron las invasiones inglesas en el Río de la Plata, de que cuando estaba en conflicto España, digamos, o sea, de esas cuestiones oportunistas de tratar de ver de... Sí, todos los intentos de las grandes potencias de ocupar los lugares de América cada vez que había alguna revuelta en América, porque no solamente pasó en Haití y no solamente claro, pasó en el Río de la Plata, pasó también en México, en fin, en los distintos lugares, en la misma Santo Domingo, en la parte española, en Puerto Rico, ¿no? La situación de Puerto Rico es trágica en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que Toussaint es muy hábil. Ahí es cuando empiezan a llamarlo l'ouverture, porque l'ouverture quiere decir la apertura, el iniciador de cosas nuevas, ¿no? Entonces empiezan, al ser el líder del ejército, al derrotar a los ingleses por una parte, a los franceses por otra, y después también a los españoles con quienes él mismo había tenido su formación militar, va abriendo camino a la revolución, ¿no? Entonces claro, empiezan a llamarlo Toussaint l'Ouverture. Me gustaría, te hago dos preguntas juntas, si podés introducirnos un poco primero en cómo va a ser las relaciones y las tensiones con todo lo que estaba pasando en Francia. Recién hiciste mención a sus lecturas jacobinas y demás. ¿Qué relación va a tener él con los distintos gobiernos que siguen en la Revolución Francesa? Si en ese sentido, bueno, hay algunos autores como si era el James, que lo llaman los jacobinos negros y demás. Claro. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Es las relaciones con esas administraciones imperiales. Bien. Y por el otro lado, bueno, ¿cuál era su proyecto, ¿no? Y cómo lo va a plasmar él con sus hombres, digamos, en la Constitución de 1801 y afrontar la gran figura, ¿no?, que emerge después dentro de la propia revolución, que es Napoleón, ¿no? Bien, sí, es bien complejo. Así de compleja como es la pregunta, es mucho más compleja la historia. Bueno, Toussaint no es la única figura, si bien entiendo yo que es la más importante, están también otros como Dessalines, Christophe, que van a llevar adelante en las distintas regiones de la isla la lucha antiesclavista, ¿no? Claro. Respecto de Toussaint Louverture, Aimé Césaire escribe una biografía de Toussaint Louverture, muy interesante, recomiendo que la lean. En esa biografía, Aimé Césaire dice que Toussaint Louverture tenía muy claro qué significaba la libertad de los esclavos, qué significaba la libertad, el sentido de la libertad, y qué significaba para el territorio de Haití la liberación de los esclavos, la abolición de la esclavitud y la implementación de un régimen de producción diferente, ¿no? Pero no tuvo claro
el concepto de independencia. De hecho, cuando él logra pacificar la isla y decide hacer una constitución para la isla, para esa región de la isla, para Haití, que es la primera constitución de América Latina y que se dicta en 1801, la primera constitución de América Latina, que fue redactada, él designa un grupo de personas para redactarlas, entre las cuales había blancos también, ¿no? Y esa constitución es redactada para gobernar, para ordenar, para organizar la vida y la producción de los habitantes de Haití como miembros de la gran nación francesa. Es decir, él no pretendía cortar el lazo colonial, seguían formando parte de la gran nación francesa, pero con autonomía, ¿no? Entonces la Constitución iba a regular, organizar todas las formas de vida y de producción en la isla. Y efectivamente sucede así, porque, por ejemplo, en esa Constitución se dice que todos los habitantes de la isla son iguales y son libres. Obviamente son ideas de origen jacobino, ¿no? Y que las haciendas la producción de las haciendas, que no había ya esclavos en las haciendas, sino que todos tenían que producir en común, y entonces la mitad de la producción iba a ser para organizar el Estado, digamos así, y la otra mitad se repartía por partes iguales entre los dueños de la hacienda, de la tierra, y los trabajadores de la tierra, los que antes habían sido esclavos, ¿cierto? Entonces, una forma diferente de reparto. El problema es que muchos de los ex esclavos eran negros, habían sido bozales. Bozales quiere decir que eran la primera generación, es decir, recién traídos de África, ¿cierto? Y tenían muy vivo el recuerdo de la vida en sus comunidades originarias. Y la vida en sus comunidades originarias no tenía que ver con producir para el comercio, producir para el mercado, sino producir para la autosubsistencia. Entonces, esa forma de producción que Toussaint implementa les parecía demasiado parecida a la esclavitud, porque seguía siendo una forma de producción para el mercado, ¿no? Ahí chocan dos formas de producción: la producción para la autosubsistencia del grupo y la producción para el mercado. Eso es interesante para un análisis de tipo económico, ¿no? Sí, económico es muy y social. Profundo. Muy profundo. Y original a la vez, porque aparece como sujeto también el esclavo. Claro. No como el objeto nada más de producción, sino que su recuerdo vivo de lo que traía de sus orígenes, ¿no? Exactamente, sí, así es. Y esta situación que contabas, donde él, bueno, en esta Constitución planteaba la necesidad de la autonomía, no de la independencia. Igual creo, nuevamente, no sé por qué, yo creo que estamos muy, muy lejos, el Río de la Plata, de eso, pero aquí también hubo mucha tensión, ¿no? Entre 1810 sí, y la independencia, ¿no? Claro, bueno, o sea, un poco en el Caribe nos eso ayuda a era, entender, claro. La gente se dividía entre los autonomistas y los independentistas. Claro, eran debe las haber dos cortado a posiciones. todas las colonias en esa época, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que dependiendo de cómo se hubiera organizado la vida colonial y cuáles fueran los intereses, digamos, de los propietarios en primer lugar y de los comerciantes en segundo lugar, la cosa se acentuaba más el deseo de independencia o el de autonomía. Aún así, digamos, va a tener una respuesta muy categórica, ¿no? Claro, imagínate, esto está sucediendo en el 1801. Sí. Napoleón, que tenía aspiraciones imperialistas de ser emperador, no podía tolerar que en el patio trasero se le revelaran, que se le revelara a la gente, ¿no? Entonces manda una armada, un ejército, a mando de Leclerc, que era su cuñado. Y el ejército de Leclerc, que eran muchos hombres, no me acuerdo ahora cuántos, pero
una cantidad muy importante, y muy bien armados y con mucha disciplina militar, desembarca y empiezan ahí a luchar. Y bueno, y logran vencer al grupo de Dessalines y también al grupo de Christophe. Al grupo que lideraba Toussaint nunca lograron derrotarlo. Nunca el ejército francés logró derrotar al ejército de Toussaint. Y en algunos historiadores comentan testimonios de la época recogidos en donde los soldados decían no los podemos ver, luchamos contra fantasmas, no los podemos ver, porque claro, ellos estaban acostumbrados a hacer guerra de guerrillas, el ejército haitiano, ¿cierto? Los combatientes que luchaban con Toussaint Louverture. Entonces, bueno, tal es así que para poder capturarlo a Toussaint, Leclerc tiene que apelar a una treta, a un engaño, para lo cual usa a los hijos de Toussaint que estaban en Francia, porque Toussaint los había enviado a estudiar en Francia. Entonces los trae y hace una treta para lograr capturarlo a Toussaint y llevarlo a Francia y encarcelarlo en Fort-de-Joux, que es un lugar en una zona montañosa, muy fría en el norte, y bueno, ahí muere de frío, literalmente. Sin embargo, vos has revalorizado mucho de esa época lo que él dejó como legado, sus memorias, claro, cómo se él posiciona escribe, en su defensa, él en ¿no? ese momento escribe un documento muy importante. Hay un documento muy importante que dirigido a Napoleón, en el cual él hace el relato acerca de todos los acontecimientos que habían sucedido en la isla desde que había empezado la revuelta de los esclavos. Y él, es muy interesante la lectura del documento, porque él, en primer lugar, se pone a sí mismo frente a Napoleón de igual a igual, es decir, hay una afirmación de sí mismo, ¿no?, frente a otro, y él dice, bueno, yo, el más grande de los negros, me dirijo a ti, el más grande de los blancos. O sea, se pone de igual a igual. Y no solamente eso, sino que dice, habíamos logrado la libertad de los esclavos, habíamos logrado pacificar la isla, no había pobres en la isla, todos en la región, cuando digo la isla me refiero a la región de la isla habitada donde estaban los haitinos. La vida estaba ordenada, la producción estaba ordenada, y viene Leclerc a desordenar todo. O sea que en realidad el que venía a impedir el buen funcionamiento de ese territorio que pertenecía a la República Francesa había sido Leclerc. O sea, invierte la relación. No eran ellos los rebeldes, sino Leclerc, que había venido a impedir el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, en el relato lo que él hace es pedir que se escuchen los testimonios de él y de Leclerc para ver cuál de los dos es el que tiene razón respecto de cómo estaba organizada en ese momento la vida y la sociedad, la vida y la producción, digamos, ¿no? Ahí encontrás, digamos, que eso, además de toda la potencia histórica que tiene, ¿no?, como proceso revolucionario, el hecho de ser la primera revolución, digamos, de América Latina, posteriormente todo lo que va a significar su independencia para los procesos, también ves que hay de alguna forma una interpelación a las propias ideas de la época, de la modernidad. Por supuesto, porque el esquema axiológico vigente en ese momento, con el documento con estas memorias que escribe, con estas memorias de Toussaint, queda interpelado totalmente el esquema axiológico del momento, ¿no? ¿Cuál era ese? El esquema axiológico del momento era la relación amo-esclavo, Claro. ¿no? Es de alguna forma, tiene algo que ver, digamos, con lo que va a plantear Hegel a partir de eso. Bueno, vos sabés que Susan Buck-Morss tiene un libro muy lindo que se llama Hegel y Haití, donde ella ha estudiado precisamente cómo es que Hegel
Porque Hegel escribe la fenomenología del espíritu Sí. en los primeros años del 1800, ¿no? Sí, 1806. 1806. Y entonces ella ha estudiado cómo le llegaban a Hegel, a través de un periódico francés llamado Minerva, las noticias de los acontecimientos de Haití. Y que el episodio de la fenomenología del espíritu, donde Hegel habla de la dialéctica del amo y el esclavo, está efectivamente inspirado en los acontecimientos de Haití. Claro, claro. Y bueno, ¿cómo cuestiona, digamos, este nuevo sujeto o el planteo de Toussaint ese esquema? Justamente lo cuestiona a partir de, primero, él, que es un ex esclavo, que ha sido esclavo, por más que había sido liberto, ¿no? Y además se había casado con una mujer libre y había sido propietario de una pequeña hacienda donde también había tenido esclavos antes de unirse al grupo de Boukman, ¿no? Lo que hace él es, primero con su accionar, con todo el accionar en relación con la guerra de independencia, que por otro lado fue sumamente violenta, ¿no? Fue sumamente violenta. Y tan probablemente habría que compararla con la misma violencia que los amos infligían a los esclavos, ¿no? Es decir, Claro. fue una respuesta tan violenta como había sido violenta la vida de los esclavos, violentada la vida de los esclavos. Pero él invierte la relación justamente porque se afirma a sí mismo como sujeto, ¿no? Ya no es simplemente un esclavo, es un sujeto que le habla de igual a igual a Napoleón. Es un sujeto que además manda a hacer una constitución, organizar la vida sobre relaciones que tenían más que ver con el modo de vida en los quilombos que con la forma de vida en una plantación, ¿no? Sin embargo, las contradicciones no desaparecen, ¿no? Porque de todas maneras la plantación, si bien se modifican la relación entre los amos y los esclavos, nunca se modifican de buen gusto por parte de los amos, ¿cierto? Muchos de ellos huyen, abandonan las haciendas. Pero sin embargo, todas esas cosas vienen a invertir el tipo de relaciones que estaban establecidas en su momento. Pero más todavía, porque cuando él dice, el rebelde no éramos nosotros que habíamos logrado organizar la vida y la producción, sino que es Leclerc que viene a desorganizar lo que habíamos logrado, ahí está invirtiendo absolutamente todos los valores. Leclerc venía a imponer nuevamente el código negro. El código negro, el Code Noir, era el código en donde se establecía de qué manera tenían que comportarse los esclavos y cuáles eran las penas que había que imponerles según el tipo de ofensas que los esclavos hicieran, que iban desde la amputación de miembros, los dedos de los pies, los dedos de la mano, en fin, hasta la muerte, ¿no? A eso le llamaban civilización, ¿no? Claro, esa era la civilización. Increíble que esa... No, claro. Bueno, ese sentido de civilización es el que queda invertido a partir de, ¿no? Qué interesante. Has rescatado también a un autor haitiano, ¿no? Joseph Antenor Firmin, que bastante temprano, ¿no? Creo en el mismo siglo, ¿no? Fines de ese mismo siglo. Firmin nace en el 1850, 51, por ahí. O sea, es de la segunda mitad del siglo. Su trayectoria es de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Claro, él es ya un hombre de la vida republicana haitiana. Si bien nace en un contexto humilde, pero fue educado y fue profesor y fundó un periódico, fue periodista y llegó a formar parte del gobierno de Haití en determinado momento. Lo interesante de Joseph Antenor Firmin es que, bueno, él también, parte de su formación
la va a tener en Francia, y en Francia va a formar parte de círculos científicos de antropología. Sucede que en el año 84-85, tiene lugar en Viena una conferencia internacional de la que van a participar las grandes potencias europeas y también Estados Unidos para decidir los destinos del África. Fíjate que estamos a fines del siglo XIX. América ya está casi completamente independizada, faltan nada más que una parte del Caribe, Cuba, Puerto Rico. Entonces, claro, de lo que se trata es de decidir qué va a pasar con el resto del mundo, ¿no? España ya no es una potencia internacional tan importante como había sido hasta mediados del siglo XIX. Solamente le queda como colonia importante, digamos así, Cuba y en parte Puerto Rico. Entonces, bueno, hay que ver qué hacer con Francia, con África. Y a propósito de esa conferencia internacional, se reedita un libro que había sido escrito muchos años antes, en el 53, 54, por el conde, 1800, ¿no? 53, por el conde de Gobineau. Sobre la desigualdad de las razas. Claro, era un tratado sobre la desigualdad de las razas, del conde de Gobineau. Este hombre pretendía haber establecido sobre bases científicas la diferencia entre las razas, ¿no? Entonces, él decía, bueno, según los criterios de fuerza, inteligencia y belleza, las razas se pueden calificar como superiores e inferiores. Por supuesto, la raza más bella, más fuerte y más inteligente era la blanca, la menos bella y menos fuerte y menos inteligente era la amarilla, y por último la raza negra. Lo que dice de Haití el conde de Gobineau es tremendo, ¿no? Nada positivo, todo negativo respecto de Haití. Y bueno, ese texto había servido de base ideológica, digamos así, para esa reunión en la cual se iba a decidir los dos destinos del África. En ese momento, entonces, lo que hace Joseph Antenor Filmin es escribir un libro en respuesta a este libro del conde de Gobineau. Y el libro de Filmin se llama Acerca de la igualdad de las razas. Entonces él conoce, digamos así, lo que en el momento probablemente haya sido una idea muy incipiente, apenas emergente, que era la idea esta de la igualdad de las razas. Hay que decir una cosa, ¿no? Paréntesis. La noción de raza, utilizada con criterio de clasificación y jerarquización para la distribución de los hombres en el mundo y del lugar que ocupan en las relaciones sociales de producción, es un invento moderno, porque razas existieron siempre, pero esta idea de que la raza puede ser un criterio de clasificación y de jerarquización de las personas es un criterio puramente moderno que tiene que ver con el proceso de colonización, ¿no? Con la colonialidad. Aníbal Quijano dice colonialidad del poder, del saber y del ser, es decir, según la raza se clasificaban las personas. Esa idea aparece justamente a partir de la modernidad, ¿no? Para establecer la diferencia entre quienes poseen el mundo, ¿no? Los europeos blancos, y quienes están subordinados, que son todas las otras razas, ¿no? Una línea de color, los blancos por un lado, todos los del otro color por otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hace Joseph Antenor Filmin es responder en términos de que la idea de raza es una ficción. Claro. Esa idea de raza
es una ficción, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, a ver, ¿qué grandes aportes han hecho hombres de tez oscura a la civilización? Porque por otra parte Gobineau decía solamente los blancos habían llevado adelante la civilización, ¿cierto? Y eran los que habían conquistado a otros pueblos y se habían impuesto sobre las otras razas y habían llevado adelante la civilización. Entonces, Firmin dice, bueno, a ver, ¿qué cosas han aportado los hombres de tez oscura a la civilización? Y entonces empieza a revisar la historia desde esta perspectiva y encuentra que, por ejemplo, los egipcios son etíopes y los etíopes son de tez oscura y que, sin embargo, habían llevado adelante una gran civilización, y no solamente porque por las pirámides y por estas grandes, por toda la ingeniería que significaba los trabajos alrededor de las crecidas del río Nilo y demás, sino porque eran grandes matemáticos, grandes astrónomos, y porque mucha de la filosofía griega, con la que empieza la filosofía en Occidente, venía de los sabios egipcios, ¿cierto? Sí, entonces él dice, bueno, indudablemente aquí hay algo. Y en América también, dice, los hombres de tez oscura han hecho grandes aportes, porque cuando Bolívar estaba prácticamente derrotado, sin posibilidades de seguir adelante con el proceso de independencia, y va a Jamaica a pedir ayuda a los ingleses, y los ingleses obviamente no estaban interesados en la independencia, ¿cierto? Y le niegan la ayuda económica. Entonces se dirige a Haití, que en ese momento estaba Pétion como gobernador, y Pétion le ayuda y le da armas, le da hombres, lo ayuda económicamente y además le da consejos acerca de cómo hacer la guerra. Y todo eso a cambio de que, a medida que avanzara en su guerra de independencia, fuera decretando la libertad de los esclavos, ¿no? Aboliendo la esclavitud en los lugares por donde pasar. Ahí para ir cerrando, Adriana, me gustaría que, siguiendo este mismo ejercicio que hizo Firmin, pudiéramos pensar cuál fue entonces el significado histórico, ¿no?, de esta figura de Toussaint Louverture, cuál fue la importancia, ¿no?, de su obra y todo. Recién vos nos marcabas el impacto que tuvo para el propio pensamiento filosófico, si lo queremos ver desde una posición a lo mejor subalterna, ver la otra cara, ver cómo se cuestiona la propia filosofía. ¿Cuál sería en ese terreno la importancia histórica, la trascendencia histórica que tuvo Toussaint para sus sucesores dentro de Haití, pero también hacia afuera, ¿no? Recién hablabas de Bolívar. ¿Cómo crees que jugó esa figura? Lo interesante de la revolución haitiana y de la figura de Toussaint es que no es solamente una revolución para cortar el lazo colonial, que podríamos llamar ese es el objetivo político. Toussaint no tenía ese objetivo político. Lo interesante es que el objetivo era social, era la liberación de los esclavos. Claro. ¿No? Esta idea, en el resto del proceso independentista de América Latina, a veces está y a veces se pierde, ¿no? Sí. No está del todo claro. Entre nosotros, por ejemplo, la Asamblea del año 13 decreta la libertad de vientres, que no es la abolición de la esclavitud. Claro. No es lo mismo que en otros lugares, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, pongamos por caso las últimas colonias españolas, Puerto Rico y Cuba. La abolición de la esclavitud se da bastante tardíamente, a fines del siglo XIX, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí, en las últimas décadas del siglo XIX, pero además tiene la particularidad de que los costos de la abolición van a ser pagados por las propias colonias, porque claro, la idea es, como el esclavo es un bien mueble, claro, el dueño de la hacienda que tiene que liberarlo pierde un bien, hay que resarcirlo económicamente, hay que indemnizarlo. El costo de la indemnización iba a caer sobre la administración de la colonia, ¿se entiende? No era
abolición sin indemnización. Los antiesclavistas puertorriqueños y cubanos que iban a las Cortes de España a pedir la abolición de la esclavitud, la pedían de forma inmediata y sin compensación, Claro. ¿no? Como un derecho de los seres humanos. Pero bueno, no, tenía muchas idas y muchas vueltas esto de cómo iba a ser la abolición de la esclavitud. Entonces, en ese sentido es importante. Pero hay otra cosa que filosóficamente es importante. Si me permitís ahora sí, claro. tomar un poco de vuelo filosófico. Y tiene que ver con esto de la dialéctica, ¿no? De la dialéctica del amo y el esclavo. Porque según la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Entre las conciencias, en el caso de Hegel, ¿cierto? Entre estos dos sujetos, lo que hay es una lucha por el reconocimiento. Cada uno quiere ser reconocido por el otro, ¿no? El amo, tanto el amo como el esclavo, ambos sujetos quieren ser reconocidos por el otro. Y entonces se entabla una lucha en la cual cada uno de ellos está dispuesto a dar la vida por el reconocimiento. Es una lucha a muerte. Pero en determinado momento, uno de ellos prefiere la vida a la libertad, ¿no? Prefiere la vida. Y entonces se somete. Y con esto se legitima la relación de dominación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la relación, el problema acá se plantea entre la vida y la libertad. O la vida o la libertad. Te dejo que vivas, pero entonces tenés que someterte. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, filosóficamente, el problema que se plantea o que deja abierta la revolución haitiana es que no se trata de o la vida o la libertad, sino la vida y la libertad. Claro, están implicadas una. ¿No? Así es. Y esto me parece a mí que tiene vigencia todavía hasta nuestros días. Porque Sí. cuántas veces entregamos la vida, entregamos la libertad, ¿no? La libertad de ser lo que cada uno es frente a los sistemas que de alguna manera nos oprimen desde afuera o nos imponen valores que muchas veces tienen que ver con el mercado y somos tratados como cosas, entonces cedemos la libertad por la vida y nos luchamos por la vida y la libertad. Y la libertad. Muchísimas gracias, Adriana, ha sido muy inspiradora y para quienes han gustado esta entrevista y toda esta exposición que ha hecho Adriana, quería hacer una recomendación. Tenías ahí estos libros que ha publicado, Adriana, Diversidad e Integración en Nuestroamérica, tiene una serie de varios volúmenes. Tres volúmenes. Lo pueden encontrar en librerías, lo pueden encontrar en muchas instituciones educativas también, así que lo recomendamos especialmente para profundizar. Y bueno, queríamos hacerte un pequeño presente también en agradecimiento por todo lo que nos has aportado. Es un libro de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, una obra de Lev Vygotsky, de reciente edición, sí. Psicología Pedagógica. Esperamos que te guste. Sí, y seguramente. Nuestro agradecimiento, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Sí, va a ser muy interesante para nosotros trabajarlo. Hemos trabajado cosas de Vygotsky justamente para preparar la parte pedagógica. De los textos de esos. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de El Talón de Hierro.